CNN Radio. En Rosario, 89.5. Seguimos en CNN Radio Rosario. Ayer comentábamos que el gobierno nacional está está creando un organismo nuevo, aparentemente, que es un desprendimiento de aquella ley de medios tan conflictiva del kirchnerismo que generó la Defensoría del Público, creo que se llama así, y que ahora va a tener un organismo que se llama Nodio, que aparentemente va a controlar las noticias y a los medios de que no den información no sé qué, no sé, falsa o malintencionada o no sé bien qué. Vamos a preguntarle al señor Daniel Decén, y le voy a preguntar primero por si está bien pronunciado su apellido para corregirlo si no fuera así, que es miembro de ADEPA, de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, forma parte de la Gaceta de Tucumán, para que nos explique mejor qué pretende este nodio. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Marcelo Fernández. Buen día, Marcelo, un placer. Y gracias por atendernos. Quería saber si estaba bien pronunciado el apellido. Decén. Ahí está, Decén. Daniel, bueno, ¿qué es esto, esta organización, este organismo nuevo del gobierno está proponiendo, que se llama Nodio? Bueno, explicaste muy bien, surge de la Defensoría del Público, que es un instituto derivado de la Ley de Medios. El propósito que vimos en el anuncio es supuestamente controlar e introducir insumos, dicen ellos, para el debate público respecto de la circulación de información falsa e información que esté ligada al discurso del odio, ¿no? y a la estigmatización. A nosotros nos pareció muy preocupante, emitimos una declaración en ese sentido, pero en la presentación hubo referentes del espacio más crítico del kirchnerismo respecto de la actividad de los medios profesionales, muchos de ellos, y también que fueron en su momento promotores de la ley de medios, ¿no? en sus aspectos más controvertidos. Y este tipo de institutos tiene muchos antecedentes en la región, ¿no? A partir de leyes similares a nuestra ley de medios, como fue la ley orgánica del Ecuador, de la que se desprendió un instituto que controlaba información, pero al mismo tiempo las castigaba, exigiendo, por ejemplo, rectificaciones inmediatas contra multas millonarias a los medios que generaran contenidos que a juicio de ese organismo no fueran veraces, no fueran correctos, ¿no? Y estos términos de información veraz también aparecen dentro de este anuncio, y es siempre riesgoso cuando está ligado a estructuras del Estado encargadas de filtrar o calificar la información, porque eventualmente eso puede generar una autocensura o un espacio de exposición pública a la labor periodística, ¿no? que inhiba a la labor de periodistas y medios, y eventualmente luego funcionar como un insumo para distribuir beneficios, para asignar concesiones en el espacio radioeléctrico, para eventualmente generar algún tipo de pena a los que infrinjan esos cánones que no sabemos muy bien cuáles son y demás, ¿no? Entonces, en la medida que una de las principales funciones del periodismo es casualmente monitorear la gestión del Estado, fiscalizarla, mirarla con un sentido crítico y exigir una rendición de cuentas para la ciudadanía, ahí se generan siempre tensiones cuando desde aquel que debe ser fiscalizado revierte la misión y empieza a fiscalizar a los medios de prensa desde aparatos estatales. Que estas cuestiones se debatan, se analicen desde la sociedad civil nos parece muy positivo. Claro. El problema de las noticias falsas, de la discriminación, de la polarización en nuestras sociedades por la circulación de discursos con tintas muy cargadas. Además, son grandes problemáticas contemporáneas que vale la pena analizar, y también la calidad de nuestro periodismo, ¿no? Pero desde dentro de la propia actividad y desde los distintos espacios de la sociedad civil. Cuando el Estado pone esa lupa sobre la actividad periodística, lo que se hace es perturbar una libertad que siempre está muy tutelada por las constituciones modernas, por nuestro ordenamiento jurídico, por nuestra tradición judicial, ¿no?
Entonces es siempre delicado el anuncio de este tipo de iniciativas, ¿no? Ujú. Daniel, esto es como la rana a la que le van subiendo la temperatura del agua y que no se da cuenta y la van a terminar hirviendo, porque esta es una medida que parece venir así casi inocente, buscando un fin rosa, más allá de todo lo que escuchamos que nos dijo y compartimos absolutamente. Pero hace un tiempito atrás, algunas semanas atrás o algún mes atrás, salió el tema de la intervención de las tarifas de Internet y si nos vamos un poquitito más atrás, encontramos alguna otra cosita que parecen sueltas, parecen que están para alguna otra cosa y después en definitiva tenemos un montón de normas o de organismos, como en este caso, o de decisiones que dejan a la prensa a voluntad de los gobiernos. Por eso la pregunta es si esto es como la ranita a la que le van subiendo la temperatura del agua. Sí, en los últimos meses, a partir de la expansión de la pandemia, hubo muchas novedades en materia de libertad de expresión que son preocupantes y que van un poco en esa línea. Normativas, por ejemplo, a nivel provincial y municipal sobre noticias falsas, ¿no? Que generaron allanamientos en domicilios de periodistas, multas a periodistas, ¿no? Entonces, muchas veces estas cuestiones sirven como excusa o a veces son bien intencionadas, pero finalmente lo que hacen es avasallar la libertad de expresión, porque es siempre muy delicado y desaconsejable desde ya establecer cualquier régimen punitivo en materia de desinformación, ¿no? Y al mismo tiempo, detrás de todo este clima enrarecido, podríamos sumar la cláusula Parrilli, el DNU sobre las TICs y una cantidad de declaraciones muy destempladas de referentes del kirchnerismo y de algún otro espacio también, que se posan sobre la tesis del lawfare, por ejemplo, ¿no? Esta idea de la connivencia Sí. de ciertos sectores del periodismo con sectores de la política y la justicia, o esta idea de que los medios profesionales son generadores de noticias falsas, equiparándolos con lo que ocurre en redes sociales, donde hay un modelo de negocios, hay un esquema de incentivos, hay una realidad del ecosistema digital vinculada al anonimato, hay una ausencia de responsabilidades que sí tienen los medios profesionales, y que en definitiva un desconocimiento de la lógica y la dinámica propia del funcionamiento de los medios, donde tienen un primer contralor que es la propia audiencia, ¿no? Entonces, cuando se traiciona el pacto con el oyente o con el espectador, con el lector, cuando hay desvíos respecto de los estándares de calidad que espera esa audiencia, cuando hay información de baja calidad, ¿no? O información directamente falsa, el primer castigo lo imparte la propia audiencia. Y luego tenemos la justicia, ¿no? Todos los medios tenemos editores responsables, ¿no? Entonces nos hacemos cargo de lo que decimos y en el caso de haber generado de manera arbitraria, de manera maliciosa, un perjuicio a un tercero, bueno, allí está la justicia, están los canales judiciales para que eso sea reparado, ¿no? Entonces, eso establece una enorme diferencia respecto de lo que ocurre en redes sociales, donde la circulación de este tipo de contenidos muchas veces no tiene castigo y por el contrario son motores para la multiplicación de esa circulación y al mismo tiempo de la visibilidad de muchos de estos contenidos que están ligados a publicidad y generan esquemas totalmente diversos, ¿no? Entonces, mezclar una cosa con la otra o confundir cuestiones esenciales de la actividad periodística, como se ha hecho también, por ejemplo, en la relación del periodista con sus fuentes, ¿no? Intentando criminalizar la actividad periodística, el caso de Majul, entre otros periodistas que ha estado en el tapete a partir de distintas acusaciones o vinculándolas a causas judiciales sobre espionaje, ¿no? Aparece también lo del ciberpatrullaje de Sabina Frederick, Sí, claro. a las opiniones sobre coronavirus en redes sociales, ¿no? Entonces, distintas cuestiones que se van ligando que efectivamente, como anticipás, van generando un clima enrarecido, preocupante para la libertad de expresión, muchas veces son globos de ensayo, ¿no? A veces son eh, distintas iniciativas que surgen en los márgenes del oficialismo, que probablemente no cuenten con la venia de las máximas autoridades, incluso del propio presidente de la Nación, pero cuya palabra todavía falta, ¿no? Hay señales en un sentido y en otro, un presidente que se sienta muchas veces en programas antes considerados por el kirchnerismo duro opositores y lanza, digamos, prendas de buena voluntad, pero en otros momentos apoya o queda en silencio frente a acusaciones muy duras al periodismo, ¿no? Entonces,
creo yo que todavía la gestión, este gobierno, es una gran incógnita respecto a cuál será la marca definitiva en la relación con la libertad de expresión y si finalmente se distinguirá de los momentos más duros del periodo cristinista en particular, ¿no? Sí. Pero bueno, son señales de alarma que es bueno que esto se debata, es bueno que existan conversaciones como esta, ha tenido muchísima repercusión, algo que fue un anuncio un poco tímido, en voz baja, de pronto tuvo muchísima visibilidad, es bueno que así ocurra, porque creo que ocurra a diferencia de otros momentos de nuestro país y otros lugares del continente, es que tenemos una sociedad que toma estas cuestiones, las introduce en su propia agenda de preocupaciones y impulsa un debate crítico fuerte para poner en telejuicio estas iniciativas que perjudican en definitiva, no es una actividad en primer término, sino el derecho ciudadano a estar debidamente informado, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Daniel, aprovecho, le hago una última pregunta, pero que no tiene que ver con este tema en particular, eh, eh, pero aprovecho que usted está en Tucumán. Está pasando, acá en Santa Fe pasó, Mendoza parecido y queríamos ver en Tucumán. La provincia de Santa Fe sacó el viernes al mediodía una norma que decía, Rosario está complicada con el tema del coronavirus, que bueno, que la cosa seguía como venía, con algunas actividades permitidas o varias actividades permitidas, no se retrocedía, tampoco se avanzaba. A la noche el presidente saca una norma donde mete a Rosario y a varias ciudades más, 18 en total creo, si no recuerdo mal está Tucumán también, la metía la mandaba para atrás, no sé si a fase 1 estricta como aquella vez, pero parecido. Bueno, Santa Fe le hizo como pito catalán, le dijo, no, nosotros seguimos como veníamos, no retrocedemos. Mendoza también lo mismo, o parecido, inclusive con el gobernador quejándose. ¿Cómo está la situación en Tucumán con esto, Daniel? Bueno, hubo cierto endurecimiento de las restricciones, pero también flexibilizaciones en algunos puntos, ¿no? Como bares, como gimnasios, cierta actividad comercial que está muy golpeada. Tucumán efectivamente al superar el 70% de la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas entró dentro de esa lista y efectivamente ha tenido una suba de la curva muy potente en las últimas semanas que genera mucha preocupación por el nivel de contagios, ¿no? Entonces, te diría que era una situación intermedia, no es que desconoció completamente la directiva del presidente, pero al mismo tiempo se introdujo normas de flexibilización para cuidar ciertos sectores que están muy dañados, ¿no? Uh-huh. Perfecto, ha sido muy amable y muy interesante la conversación, Daniel. Muchas gracias. Un placer. Igualmente, adiós, hasta luego. Hemos conversado con Daniel Desein, es miembro de ADEPA, y además conduce la Gaceta de Tucumán, y con él conversábamos sobre esta creación del gobierno nacional, el NODIO, este organismo que lo que busca es, de alguna manera, revisar, controlar, mirar sobre las noticias y los medios.